En las elevadas mesetas de Etiopía, surgió una civilización que desafió los límites de la época. Aksum, la antigua superpotencia africana, no solo dominaba rutas comerciales, sino que también fue un centro de cultura, religión y arquitectura avanzada. Sus monumentales estelas de piedra, imponentes palacios y ciudades perfectamente planificadas eran testimonio de un reino que combinaba riqueza, poder y visión. Desde sus comienzos, Aksum prosperó gracias a su ubicación estratégica. Situada entre el Mar Rojo y el corazón de África, la ciudad se convirtió en un nodo crucial de comercio. Comerciantes venidos de India, Arabia y el Mediterráneo llegaban cargados de especias, oro y marfil, mientras que los mercaderes aksumitas exportaban trigo, hierro y animales exóticos. Cada transacción fortalecía la riqueza del reino y su influencia en toda la región. Pero Aksum no era solo comercio y riqueza. La religión jugaba un papel central en su sociedad. El cristianismo llegó al reino en el siglo IV, transformando su cultura y arquitectura. Iglesias talladas en roca, rituales sagrados y manuscritos cuidadosamente preservados reflejaban una devoción que combinaba lo espiritual con lo político. Los reyes de Aksum no solo gobernaban territorios, sino que también eran guardianes del alma de su pueblo. La sofisticación de Aksum se extendía también a la tecnología y la construcción. Sus monumentos de piedra, algunos alcanzando más de 20 metros de altura, eran tallados con precisión, sin el uso de mortero, y alineados con precisión astronómica. Este conocimiento de ingeniería y astronomía demuestra que Aksum no era un reino común, sino un centro de innovación y aprendizaje avanzado. Sin embargo, la verdadera grandeza de Aksum se encontraba en su capacidad de unir diferentes culturas bajo una identidad común. Comerciantes, artesanos, sacerdotes y guerreros convivían en un entorno de respeto mutuo y colaboración, creando una sociedad cohesionada y resiliente. Esta fusión de riqueza material, sabiduría espiritual y dominio político convirtió a Aksum en un faro de poder y prosperidad que resonaría durante siglos. Mientras los vientos del tiempo avanzaban y otros imperios caían, Aksum mantenía su estatura, un testimonio de lo que un pueblo visionario puede lograr cuando combina estrategia, fe y conocimiento. Hoy, al mirar sus ruinas y estelas, comprendemos que la historia de Aksum no es solo la de un reino poderoso, sino la de una civilización que dejó un legado imborrable en la memoria de África y del mundo. Aksum no era solo un centro de poder político y comercial. Su verdadera grandeza residía en su sociedad y su cultura, cuidadosamente tejidas a lo largo de siglos. La vida cotidiana estaba marcada por una profunda conexión entre tradición, religión y comercio. Las familias aksumitas cultivaban la tierra, comerciaban, estudiaban y participaban en rituales que fortalecían la cohesión social. Cada ciudadano, desde el comerciante hasta el artesano, tenía un papel vital en mantener el esplendor del reino. La educación y la preservación del conocimiento eran pilares fundamentales. Escuelas y templos enseñaban historia, religión, astronomía y artes, asegurando que la juventud heredara la sabiduría acumulada de generaciones anteriores. Manuscritos y pergaminos eran cuidadosamente escritos y guardados, muchos de ellos aún influenciando la comprensión moderna de la cultura aksumita. La lengua ge'ez no solo era un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad y continuidad cultural. El arte y la arquitectura de Aksum reflejaban la sofisticación de su pueblo. Estelas monumentales se elevaban hacia el cielo, talladas con símbolos que narraban historias de reyes, conquistas y tradiciones sagradas. Iglesias talladas en roca, adornadas con relieves, representaban la fusión de creencias locales con el cristianismo recién adoptado, creando un estilo único que hasta hoy asombra a historiadores y viajeros. Cada edificio, cada monumento, era un testimonio de un reino que valoraba la belleza tanto como el poder. Las relaciones comerciales y culturales también moldeaban la sociedad. Comerciantes de Arabia, India y el Mediterráneo no solo traían bienes, sino ideas,
técnicas y costumbres que enriquecían la vida aksumita. Esta apertura al mundo permitió que Aksum se convirtiera en un crisol de culturas, donde lo exótico se integraba con lo autóctono y la innovación prosperaba junto a la tradición. Además, la religión jugaba un papel unificador y protector. La llegada del cristianismo no desplazó las tradiciones locales, sino que las complementó, otorgando al reino un sentido de propósito espiritual y legitimidad política. Las ceremonias, festivales y rituales consolidaban la identidad colectiva, fortaleciendo el respeto hacia los líderes y hacia la herencia cultural. En este entramado social, Aksum alcanzó una armonía sorprendente. La combinación de comercio, educación, arte, religión y apertura cultural permitió que el reino prosperara, no solo en riqueza material, sino en cohesión social y desarrollo intelectual. Mientras otros imperios surgían y caían, Aksum brillaba como un ejemplo de cómo una sociedad bien organizada y culturalmente rica puede trascender generaciones. En el corazón de África Oriental, Aksum se destacaba no solo por su cultura y sociedad, sino también por su formidable poder militar y su dominio comercial. Las rutas que conectaban el Mar Rojo con el interior del continente eran arterias de riqueza y poder. Aksum controlaba estas rutas con astucia, asegurando que caravanas cargadas de oro, marfil y especias llegaran a sus mercados mientras los enemigos eran mantenidos a raya. El ejército aksumita no era simplemente una fuerza de combate. Era un instrumento de estrategia y diplomacia. Los soldados estaban entrenados para proteger fronteras, asegurar rutas comerciales y reforzar la autoridad del rey. Las ciudades fortificadas y los puestos avanzados actuaban como guardianes del comercio y como símbolos del poder estatal. La combinación de disciplina militar y conocimiento geográfico permitió a Aksum expandir su influencia sin depender únicamente de la guerra abierta. El comercio era la otra cara del poder. Aksum se convirtió en un puente entre África, Arabia, India y el Mediterráneo. Los mercaderes locales y extranjeros negociaban oro, especias, animales exóticos y productos agrícolas, creando una economía dinámica y sofisticada. Este flujo constante de bienes y riqueza fortalecía la posición internacional de Aksum y le otorgaba influencia política sobre regiones vecinas. Cada transacción económica era, en esencia, un acto de diplomacia que consolidaba alianzas y disuadía conflictos. Aquí llega el momento crucial. Mientras Aksum expandía su red comercial, también enfrentaba desafíos internos y externos. Invasiones, disputas tribales y cambios climáticos ponían a prueba la resiliencia del reino. Pero cada obstáculo era superado gracias a la coordinación entre líderes militares, comerciantes y gobernantes. Esta capacidad de adaptación no solo preservó la prosperidad, sino que también cimentó la reputación de Aksum como una superpotencia duradera. La combinación de fuerza militar, astucia comercial y visión estratégica permitió a Aksum influir en el destino de regiones lejanas. Sus flotas en el Mar Rojo y sus caravanas por el desierto no solo transportaban riqueza, sino también ideas y cultura. Aksum se convirtió en un punto de encuentro donde el conocimiento, la religión y la economía convergían, creando un legado que resonaría por siglos. En este punto de la historia, la grandeza de Aksum es evidente. Un reino donde la guerra y la paz, el comercio y la diplomacia, la fuerza y la inteligencia, se entrelazaban para construir una civilización única en la historia de África y del mundo. La grandeza de Aksum no solo se medía en riqueza o poder militar, sino también en su profunda conexión con la espiritualidad y la arquitectura monumental. La llegada del cristianismo en el siglo IV transformó para siempre la identidad del reino. Los reyes aksumitas adoptaron la fe y, con ella, se consolidó un sistema que fusionaba lo político y lo espiritual, otorgando legitimidad a la autoridad, mientras enriquecía la vida cultural y social de la población. Las iglesias talladas en roca son quizás el testimonio más impresionante de esta fusión. Cada estructura reflejaba un conocimiento avanzado de ingeniería y un sentido estético refinado.
Las paredes y columnas estaban adornadas con relieves que narraban historias de santos, reyes y milagros, mientras que la disposición arquitectónica permitía la entrada de luz de manera estratégica, creando un efecto místico que envolvía a los fieles en un aura de solemnidad y reverencia. Pero la arquitectura aksumita iba más allá de lo religioso. Las imponentes estelas de piedra, algunas alcanzando más de 20 metros, eran símbolos de poder y memoria histórica. Cada estela contaba la historia de un gobernante, una victoria o un evento importante, funcionando como un mensaje perpetuo para generaciones futuras. La precisión en su construcción demuestra un dominio técnico sorprendente para la época, así como un respeto profundo por la tradición y la identidad cultural. La religión también moldeaba la vida cotidiana. Los rituales, festivales y celebraciones unían a la comunidad, reforzando los lazos sociales y transmitiendo valores éticos y culturales. El clero no solo guiaba espiritualmente, sino que también desempeñaba un papel educativo, preservando conocimientos y enseñando a las nuevas generaciones la historia y la moral de su pueblo. Además, la influencia de Aksum en la arquitectura y la religión se extendía más allá de sus fronteras. Comerciantes y diplomáticos que visitaban el reino llevaban consigo relatos y elementos culturales que inspiraban otras regiones, creando un intercambio de ideas que enriquecía a África Oriental y más allá. En este entramado de fe, arte y planificación urbana, Aksum demostró que la espiritualidad podía coexistir con la grandeza material. La armonía entre creencias religiosas y arquitectura monumental convirtió al reino en un faro de civilización, donde la devoción y la innovación técnica se entrelazaban para crear un legado imborrable que aún hoy sigue fascinando al mundo. Cuando uno contempla la historia de Aksum, no solo se ve un reino poderoso, sino un legado que perdura a través del tiempo. La combinación de comercio, arquitectura, religión y sabiduría convirtió a Aksum en una civilización cuya influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras. Cada estela, cada manuscrito y cada iglesia tallada en roca son recordatorios de la grandeza de un pueblo que supo unir visión, fe y estrategia. El comercio, que una vez llevó oro, marfil y especias a tierras lejanas, también difundió ideas, técnicas y conocimientos. Las rutas de Aksum conectaban África con Arabia, India y el Mediterráneo, creando un intercambio cultural que enriqueció a toda la región. Este dinamismo económico y cultural permitió que las tradiciones aksumitas sobrevivieran incluso cuando otros imperios caían, dejando un rastro de innovación y resiliencia que aún se estudia hoy en día. La religión, especialmente el cristianismo aksumita, dejó una huella profunda. La adopción de esta fe no solo fortaleció la identidad cultural, sino que también influyó en la arquitectura, el arte y la educación. Iglesias y manuscritos conservados a lo largo de los siglos son testigos del compromiso de Aksum con la espiritualidad y el conocimiento, y reflejan cómo la fe puede servir como pilar de cohesión social y preservación histórica. La arquitectura monumental sigue siendo un símbolo duradero de la habilidad técnica y la visión estética de los aksumitas. Las estelas y palacios no solo comunicaban poder, sino que también inspiraban admiración y respeto. Este legado físico, unido al legado intelectual, asegura que Aksum siga siendo una referencia de excelencia en planificación urbana, ingeniería y preservación cultural. Pero quizá lo más importante del legado de Aksum sea su ejemplo de equilibrio entre fuerza y sabiduría, comercio y espiritualidad, innovación y tradición. Este equilibrio permitió que el reino no solo prosperara en su tiempo, sino que dejara una huella duradera que influye en cómo entendemos la historia africana y mundial. Hoy, al recorrer las ruinas de Aksum o estudiar sus manuscritos y monumentos, comprendemos que la grandeza no se mide solo por territorios conquistados, sino por la capacidad de un pueblo de dejar un legado que trascienda generaciones. Aksum, con su poder, cultura y visión, continúa inspirando y recordándonos la magnitud de la historia africana,